Sabes, acabo de estar en Rusia, en San Petersburgo, y no podía creer la velocidad de Internet allí. Entiendo que en comparación con las velocidades a las que estoy acostumbrado en Londres, eran unas 2000 veces más rápidas. Tenía un vídeo largo y solo tenía que tocarlo. Y ya está. En ese sentido, Rusia es definitivamente un país asiático. Es lo único que puedo decir. Y esto era en todas partes. Quiero decir, no era solo en mi hotel, como podrías pensar. Era absolutamente en todas partes. Simplemente no podía creerlo. Y mucha gente asiática, supongo que en su mayoría chinos, aunque muchos rusos tienen rasgos asiáticos. Pero bueno, y también se decían muchas cosas sobre China, por cierto, que eran en conjunto muy elogiosas. Pero en fin, me interesará tener este programa, y si quieres hablar un poco sobre mis impresiones mientras estuve allí, básicamente solo estuve 2 días, así que fue muy breve. Ajá. Ajá. Bueno, eso suena interesante, vale. Pero supongo que Rusia no tiene un cortafuegos como el de China. No, no lo había hecho. Correcto. No tuve ninguna dificultad. Ellos sí. Han empezado a desarrollar una, pero son más. Así que yo podía acceder prácticamente a todo. Podía acceder a The Guardian, The New York Times, The Washington Post. Hay algunas cosas que están prohibidas. No puedes acceder a ellas. Tienes que usar VPNs. Pero yo no accedo a ellas. No me molesto en mirarlas, así que no me afectó. Pero no puedes acceder a Twitter. Twitter está completamente bloqueado. Facebook está completamente bloqueado. Y un periódico británico que noté, que es el Daily Telegraph, también está bloqueado. El Daily Telegraph es un panfleto genocida, así que en realidad me alegro de que lo bloqueen. Genocida, histéricamente pro-israelí, histéricamente pro-ucraniano e histéricamente anti-chino, por decirlo de alguna manera. Pero en todos los demás aspectos, no necesitabas usar VPN. Podías acceder al Financial Times, podías ver YouTube, básicamente podías hacer lo que quisieras. Así que hay algún tipo de filtro, y parece que funciona con bastante eficacia, pero no creo que esté tan desarrollado como el de China. Sí, China tiene más sitios web bloqueados. Sí, y eso, sí, lo entiendo perfectamente, porque durante un tiempo, absolutamente, la retórica sobre China era simplemente escandalosa. Ya sabes, están inventando historias sobre genocidio en Xinjiang. Creo que eso ha molestado a mucha gente, en particular, esa historia, creo, molestó al gobierno chino. Ahora, por supuesto, ya tenían esa política antes de eso. Creo que Occidente, desde que China tiene este cortafuegos, vamos a ver una y otra vez que ves que el gobierno chino te rechitó al bloquear alguno de ellos porque eran tan anti-China e inventaban historias tan falsas, ¿sabes? Así que sí. Bueno, como el Daily Telegraph. El Daily Telegraph es extremo según cualquier estándar. Quiero decir, se lo he dicho a mi esposa muchas veces, creo que algunas de las personas que escriben para el Daily Telegraph, si alguna vez tuviéramos un gobierno fascista aquí en Gran Bretaña, se unirían a la policía secreta. Quiero decir, me da miedo, francamente. Su comportamiento, su lenguaje es abiertamente genocida a veces, y odian absolutamente a China. Y quiero decir, en su caso, uno podría especular si algunas personas son racistas o no. En su caso, no hay ninguna duda. Lo son. Son personas profundamente perturbadas. Y estoy seguro de que en Estados Unidos hay aún más personas así sobre China. Sí, la BBC estuvo bastante mal durante un tiempo también. No tan mal como el Daily Telegraph, pero estuvo bastante mal. Creo que están mejorando un poco, pero aún muy... Bueno, están mejorando un poco porque ahora están más centrados en criticar a Rusia. Cuando eso termine, volverán a cambiar, ya lo verás. Quiero decir, recuerda siempre lo que digo, China está detrás de todo. Se la ha presentado como el gran enemigo y adversario, lo cual es una locura. Quiero decir, es ridículo. En fin, espero que lo estés pasando bien en Pekín y en China. Sí.
I took my kids, we visited the summer palace. Llevé a mis hijos, visitamos el Palacio de Verano que fue incendiado. Creo que no habían estado allí antes, así que es un lugar bastante interesante. Me parece increíble. No pensé mucho en ello antes, pero una vez allí me di cuenta de que, de todos los jardines, ese en realidad tiene mucha influencia europea. Fue diseñado por un arquitecto italiano, ¿verdad? Así que muchas de las características, y luego lo incendiaron. Quiero decir, es muy lamentable. Lo incendiaron los europeos, ¿no? Me parece Es increíble, porque de lo contrario, hoy en China habría un jardín real muy bonito y muy destacado que es europeo, ¿sabes? Así que también es un patrimonio europeo. Sí. Yes. No, it is very strange. By the way, No, es muy extraño. Por cierto, mi hotel en Rusia no estaba en San Petersburgo propiamente dicho, sino en un lugar llamado Pushkin, donde el zar tenía uno de sus palacios, que fue construido en el siglo XVIII. Al mismo tiempo creo que el palacio que mencionaste fue construido. Bueno, los alemanes, cuando llegaron allí, destruyeron completamente este palacio. Ahora, los rusos, siendo rusos, lo han reconstruido piedra por piedra, así que parece perfecto. Pero lo que realmente ves no es el palacio original, es una reconstrucción completa, minuciosa y perfecta. También fue construido y diseñado por un arquitecto italiano. Solo lo digo. Los europeos llevan dentro de sí yo mismo soy europeo, recuerda, pero soy del sur de Europa. Los europeos del norte tienen una capacidad para la violencia y la destrucción que está fuera de las normas de cualquier otra parte de la humanidad. Está muy arraigado en su cultura. it is very deep in their culture. Anyway, so, okay. Let's start Bueno, with the Trump's vale. budget. Empecemos con el presupuesto de Trump. Él lo llama la gran y hermosa ley. Pasó por la Cámara y va al Senado, y no es ninguna sorpresa, siguió gastando de más. Recuerdo que me dijiste que Jeffrey Sachs habló de esto, que dijo que tarde o temprano el gobierno de Estados Unidos seguiría teniendo déficit presupuestario. Y básicamente eso es lo que representa esta ley. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es apartidista, estiman que añade otros 3,8 billones de dólares a la deuda actual. La deuda de Suninos es de 36 billones de dólares, lo que supone el 124,3% del PIB estadounidense, y se considera que el 60% es manejable. Así que ha llegado a un nivel totalmente inmanejable. Y luego el mercado de bonos también reaccionó. Hay poca demanda de bonos del gobierno estadounidense a 20 años, así que el Tesoro tiene que aumentar el rendimiento de los nuevos bonos. Entonces, ¿qué opinas de esta gran y hermosa ley? Sí. This big beautiful bill. Yes, well, I think you've just actually summed it up. Bueno, quiero decir, creo que lo has resumido perfectamente. Tuvimos la administración Trump entrando, iban a arreglar las finanzas en Estados Unidos. Tuvimos Doge, tuvimos a Elon Musk, tuvimos días muy interesantes cuando salían todo tipo de cosas muy curiosas. Todo ese impulso se ha desvanecido. Solo se ha arañado la superficie. Lo que aprendimos, y lo que yo aprendí haciendo programas contigo, porque tú habías investigado todo esto, pero yo lo seguí después, fue lo caótica que se ha vuelto la estructura presupuestaria de Estados Unidos, hasta el punto de que nadie sabe realmente en qué está gastando su dinero el país en un momento dado. The United States is spending its money on at any particular point in time. I mean, the system, the budget. Quiero decir, el sistema, el presupuesto, está completamente fuera de control en Estados Unidos. Cada presidente propios objetivos y sus propias ideas. Ninguno de ellos prioriza poner el presupuesto bajo control. Esto no es algo en lo que ningún gobierno esté pensando en Estados Unidos. Y el resultado es que cada presidente, y en esto Trump no es absolutamente diferente, tiene sus propias ideas, quiere gastar o recortar impuestos o hacer lo que sea que quiera hacer. Y llega, y así el presupuesto simplemente sigue. El déficit presupuestario sigue creciendo y creciendo y creciendo. Me parece que todo el discurso sobre el dinero sólido, la estabilización del sistema financiero, llevar a Estados Unidos hacia una senda más sostenible, todo eso se ha tirado por la ventana. Tenemos otro presupuesto que aumenta aún más el déficit. Todo esto está ocurriendo en un momento en que se supone que la economía estadounidense aún no está en recesión. Por cierto,
tengo serias dudas al respecto. Sospecho que Estados Unidos, la economía real de Estados Unidos, lleva mucho tiempo contrayéndose, lo que la hace parecer más grande de lo que realmente es, lo que da la impresión de crecimiento, es el gasto público, es decir, el déficit presupuestario. Así que el déficit presupuestario es enorme. La deuda TUMAD. The debt is increasing. That translates through to higher. Eso se traduce en cifras más altas de crecimiento del PIB, pero lo que realmente está creciendo es la deuda pública. Y este es un camino totalmente insostenible y acabaremos viendo un colapso. No sé cuándo va a ocurrir, no voy a hacer una predicción. Scott Bessent dijo que Estados Unidos está en una trayectoria de deuda insostenible. Obviamente es así. Esto va completamente en contra de la idea de Trump, por cierto, de reindustrializar América. Como dice Jeffrey Sachs, y tiene toda la razón, si gastas en exceso de la manera en que lo haces, lo único que vas a conseguir es atraer y traer más importaciones al país. Bring more imports into the country. That is going to accelerate deindustrialization. Eso va a acelerar la desindustrialización. Se ha demostrado repetidamente, no por teóricos económicos, sino por historiadores reales que estudian estos temas, que si reduces los impuestos de la manera en que Trump dice que quiere hacerlo, lo que ocurre es que se liberan fondos que simplemente se destinan a actividades especulativas. Van a bonos, van a edificios, van a vacaciones caras, van a lujos como puros finos o brandy caro. No es la manera de fomentar el desarrollo industrial o el desarrollo tecnológico en un país. Industrial development or technological development in a country. So the United States is on an unsustainable path. Now, Así que Estados Unidos está en una senda insostenible. Ahora bien, no sé cuánto tiempo puede continuar esto. No creo que nadie lo sepa, porque Estados Unidos, al tener la moneda de reserva, sigue estando en una posición muy privilegiada en comparación con el resto del mundo. Pero voy a hacer mi propia suposición, que es que cuando llegue el momento de la verdad, lo que vamos a descubrir es que la economía real estadounidense, la economía que produce y comercia bienes, es mucho más pequeña de lo que la gente supone. Esa es mi conjetura. Cuando digo mucho más pequeña, quiero decir, ya sabes, podría ser un tercio más pequeña o la mitad de lo que la gente cree. half the size of what people believe. The Republican Party used to be a party. El Partido Republicano solía ser un partido que se preocupaba por estas cosas, ¿verdad? Durante mucho tiempo los demócratas eran los que solían querer programas y gasto público, y luego llegaba el Partido Republicano, ya sabes, controlando ese gasto y hablando de limitarlo. Así que de alguna manera se equilibraba bastante bien. ¿Qué le pasó al Partido Republicano? Porque ahora mismo, ya sabes, probablemente Donald Trump vaya a la Cámara. ¿Qué le pasó al Partido Republicano? Yeah. Well, a very good question. I mean, the last Republican president. Sí, bueno, es una muy buena pregunta. Quiero decir, el último presidente republicano que realmente se preocupó por el presupuesto y la estabilidad financiera fue Eisenhower. Es decir, fue el último presidente que se tomó eso en serio. Luego, por supuesto, Kennedy se convirtió en presidente, exactamente como has dicho. Y Kennedy tenía una perspectiva diferente. Deliberadamente incurrió en un déficit porque era keynesiano y contaba con economistas keynesianos. Así que deliberadamente incurrió en un déficit para acelerar el crecimiento de la economía estadounidense. Y funcionó durante un tiempo. Es decir, los años 60 vieron un fuerte aumento del crecimiento económico en Estados Unidos en comparación con lo que ocurrió en los años 50, pero a costa de acumular inflación, que explotó en Estados Unidos en los años 70, y no solo en Estados Unidos, sino en todo Occidente. Nixon nunca se enfrentó realmente a los problemas presupuestarios. Básicamente abordó esto en términos puramente de política monetaria. Así que desvinculó el dólar del oro, rompió la relación con el oro, puso fin al sistema de Bretton Woods, estableció el sistema que finalmente evolucionó hasta el que tenemos hoy, en el que Estados Unidos gasta en exceso, pero puede hacerlo gracias a los flujos de inversión que llegan a Estados Unidos desde todo el mundo, el sistema del dólar, si se quiere. Pero
no lo llevó a los extremos a los que se llegó más tarde. Y luego llegó Ronald Reagan, que tenía todo tipo de teorías económicas extrañas sobre las curvas de Laffer y todo eso, y dijo que la manera de revitalizar la economía estadounidense era recortando impuestos. Y el Partido Republicano ha estado ligado a eso desde entonces. Es decir, tienen este mantra de que hay que recortar impuestos y que eso liberará a los espíritus animales de la gente y conducirá a un mayor crecimiento económico. Ahora bien, hay algo de verdad en esto. Quiero decir, si se sobrecarga a la gente con impuestos, obviamente eso sí desincentiva a las personas a invertir y crear empresas. Lo estoy experimentando yo mismo en Reino Unido. Veo cómo funciona esto aquí. Así que, a cierto nivel, esto es realmente cierto, pero es debatible si esa era la situación en Estados Unidos en los años 80, cuando llegó Reagan y empezó a hacer eso. Así que, en mi opinión, en los años 80, cuando Reagan, que tuvo éxito políticamente, adoptó este tipo de política, y cuando fue plenamente asumida por el Partido Republicano, bajar impuestos, centrarse en el crecimiento del precio de los activos, que por cierto, es una forma de inflación. Los precios de la vivienda y de las acciones aumentan, pero la producción real de las empresas no está aumentando ni creciendo. Eso no es un tipo de inflación, es inflación de los precios de los activos. Pero como son las personas ricas quienes poseen esos activos, quienes son dueños de esos activos, se enriquecen en comparación con las personas más pobres. Así que se sienten muy satisfechos con esto porque ven que su patrimonio neto crece constantemente. Por supuesto, otras personas en la economía se quedan continuamente atrás. Pero ese es el modelo económico que Estados Unidos adoptó en los años 80. Desde entonces, todos los presidentes han continuado con él. Clinton, durante un breve periodo, pareció equilibrar el presupuesto. Pero lo que realmente hizo fue prácticamente el único presidente que, debido al fin de la Guerra Fría, redujo el gasto en defensa. Y los republicanos nunca reducen el gasto en defensa. Bajo los republicanos, el gasto en defensa siempre aumenta. Y Clinton solo hizo eso durante un periodo muy breve. Clinton afirmó que había logrado un presupuesto equilibrado. En realidad, nunca fue del todo cierto porque los niveles de deuda siguieron creciendo durante todo el tiempo que fue presidente. Pero, quiero decir, se llevó a niveles más o menos manejables. Pero después, como he dicho, nos hemos ido por las nubes. Cuando llegó Bush, se eliminaron todas las restricciones y desde entonces ha seguido por ese camino. La guerra comercial. Esto es muy típico de Estados Unidos. Casi inmediatamente después de que emitieran una declaración conjunta con China, anunciando una pausa, el Departamento de Comercio de Estados Unidos publicó una directriz el 12 de mayo, creo que fue el mismo día, advirtiendo a las empresas que el uso de chips de IA de Huawei en cualquier parte del mundo constituye una violación de los controles de exportación estadounidenses. Por supuesto, China se enfadó mucho por esto. China respondió con su propio anuncio, diciendo que aplicaría su ley antisanciones si se hace cumplir la prohibición estadounidense sobre los chips de Huawei y advirtió a las empresas que acudieran a Estados Unidos que no hicieran negocios con China. Y después de eso, el Departamento de Comercio cambió un poco su redacción y suavizó su tono, sin decir en cualquier parte del mundo o algo así. Pero el Ministerio de Comercio chino dijo que, a pesar del ajuste en la redacción, las medidas discriminatorias y la naturaleza distorsionadora del mercado de la propia directriz siguen sin cambios. Así que, como ves, esto es muy típico, ¿verdad? Así que ya hay una disputa ahí. Claramente, esta negociación va a ser complicada. ¿Y cómo puede avanzar esto desde la perspectiva de China? Así es como Estados Unidos hace negocios, ¿no? Exactamente. Es precisamente así como Estados Unidos hace negocios. Quiero decir, una parte de la burocracia
y creo que, en general, Donald Trump impuso estos aranceles del 145% a China que nos están perjudicando en todo el mundo. Estamos comprando productos chinos. De hecho, aumentaron sus compras de productos chinos en abril, compensando a China por las pérdidas de exportaciones estadounidenses hacia China. Ahora bien, decirlo así hace parecer que el daño a China fue menor de lo que realmente pudo haber sido, porque por supuesto hay algunos exportadores, muchos exportadores, sospecho, que priorizan las exportaciones a Estados Unidos, y ellos habrán sufrido en abril. Pero se puede ver que en general las cifras económicas no son lo que Estados Unidos imagina. Mientras tanto, leí hace solo unos días en el Financial Times que las restricciones chinas a la exportación de tierras raras ya están empezando a afectar las cadenas de suministro. Fue, por un breve momento, el gran titular. Ahora, racionalmente, Estados Unidos debería estar viendo todo esto. Deberían decirse a sí mismos, esto es algo de lo que debemos alejarnos. Scott Bessent ha dicho que la trayectoria de la deuda en Estados Unidos es insostenible. No se puede equilibrar la deuda estadounidense sin una crisis económica masiva, a menos que se reciba algún tipo de ayuda de la mayor economía industrial, manufacturera y comercial del mundo, que es China. Así que algunas personas en Estados Unidos entienden esto. Entonces, tienen esta reunión con China en Suiza. Reducen los aranceles sobre los productos chinos, aunque siguen siendo un nivel muy, muy alto. Pretenden volver a vender sus productos en China. Productos estadounidenses vendidos de nuevo en China. Ya sabes, productos petrolíferos, aviones. Tengo entendido que Boeing estaba especialmente sorprendido de que se le estuviera impidiendo vender aviones a China. Eso era una preocupación importante. Así que ya han empezado con eso. Pero en el fondo, Estados Unidos no ha cambiado sus prioridades geopolíticas. Así que vemos que los ataques a China continúan. Es exactamente lo mismo que ocurre con Taiwán. Los líderes estadounidenses vienen y le dicen a China todo el tiempo, estamos plenamente comprometidos con la política de una sola China. Observaremos la política de una sola China. Y luego, como le dijo Xi Jinping a Joe Biden, tú me dices una cosa, y luego tu administración va y hace otra. Y vemos que el patrón continúa. Para que lo sepas, en realidad ahora mismo en China, si algo está prohibido por el gobierno de Estados Unidos, se considera una señal de que el producto debe de ser bueno. Así que los chips de IA de Huawei deben de ser bastante buenos para que Estados Unidos los prohíba. En general, creo que Estados Unidos necesita una política económica estable. Me parece que es muy caótico, ¿verdad? Cuando Trump llegó, fue algo bueno que hicieran muchas cosas para ahorrar dinero y recortar cosas. Lo llaman despilfarro, fraude y abuso, ¿no? Querían reducir todo eso. Eso está bien, pero también crearon mucho caos. Pero todo eso parece no sirvió de nada si miras el presupuesto ahora, ¿vale? Así que es muy caótico. Y la política comercial, ya sabes, los aranceles comerciales es muy caótica. Creo que Trump, como empresario, debe entender que hagas lo que hagas, el mercado en general, no hablo solo de bursátil, sino de cualquier mercado, quiere tener algo estable. Si no, es muy difícil hacer negocios, ¿no? Absolutamente. No creo que Estados Unidos tenga una política económica en absoluto. No creo que haya tenido una política económica desde hace mucho tiempo. Creo que tiene una política exterior y geopolítica muy agresiva. Creo que tiene una obsesión por extender su poder por todo el mundo. Creo que tiene una especie de política de defensa que de hecho es muy, muy caótica. Y creo que lo que ocurre en Estados Unidos es que se gastan enormes sumas de dinero, algunas en el sistema de seguridad social, que por cierto creo que en general es algo bueno y un importante factor de estabilidad. Parte del gasto se destina al sistema educativo, pero eso se ha convertido en un campo de batalla ideológico entre las facciones políticas estadounidenses. Pero en su mayoría, o al menos una gran parte de lo que gasta ahora Estados Unidos, son básicamente pagos a grupos afines. De verdad.
Es decir, subvencionas a esta industria, hablas de crear fábricas que van a producir microchips, pero en realidad no construyes ninguna fábrica que los produzca. En su lugar, pagas grandes sumas de dinero a personas que en última instancia son tus donantes y tus apoyos, y parte de ese dinero luego se recicla y acaba financiándote a ti. Y creo que de eso se trata realmente todo esto. Nunca he visto, quiero decir, no he visto desde los años 80, desde Reagan, y he sido muy crítico con él, y sigo siéndolo. Había una filosofía económica coherente detrás de lo que hacía. Creo que era completamente errónea, pero era una filosofía económica coherente. No creo que hoy tengamos nada parecido en Estados Unidos. Básicamente se trata de contentar a determinados grupos de interés y al mismo tiempo ciertos tipos de disto, en el seguro social, en defensa. Sin aún por caso de adeng, que ninguém les presta su atención. With nobody taking a huge amount of interest in them. In defense spending, it's different because the defense spend. En el gasto en defensa es diferente, porque el gasto en defensa también forma parte, en última instancia, del sistema de pagos a determinados grupos de clientes. En una palabra, lo que tiene Estados Unidos no es una política económica, es una política de clientelismo. Se trata de clientelismo. China es completamente diferente. China sí tiene políticas económicas. Ahora bien, esto se puede ver. No solo tienen políticas económicas, en plural, sino que dentro de esas políticas económicas tienen políticas industriales, políticas de manufactura, políticas sobre la construcción de viviendas, ferrocarriles, infraestructuras. Existe toda una red de políticas que se entrelazan. Estados Unidos no es así en absoluto. Por cierto, si tengo que ser sincero, Europa ahora es prácticamente igual. Así que quiero decir, cuando dices que es caótico, creo que en realidad eso se queda corto respecto a la realidad. Porque, como he dicho, no creo que haya ningún tema unificador que lo englobe todo. Trump tenía sus ideas sobre los aranceles, pero en realidad no estaban bien pensadas, como vimos. Eran solo una fantasía improvisada de un anciano que ha leído algunos libros sobre William McKinley en los años 90 y dice, oh, esto es una buena idea. Quizá deberíamos probarlo. Quiero decir, así es la política estadounidense en la actualidad. Putin y Trump mantuvieron una llamada de 2 horas y después Trump dijo que está pidiendo conversaciones directas sobre un alto el fuego. Es muy confuso. Pensaba que Rusia no estaba interesada en un alto el fuego y que se reunieron en Turquía. ¿Qué está pasando aquí? Todo esto se está volviendo cada vez más loco cada día. De verdad, lo es. Creo que lo fundamental que hay que entender sobre esto es que Estados Unidos tiene una influencia muy limitada sobre Rusia. No quieren admitirlo, pero esa es la realidad. No pueden cambiar el rumbo de la guerra. Los rusos siguen avanzando cada día. Recibimos cada vez más informes de que el ejército ucraniano está en serios apuros. Está perdiendo más territorio. Ahora está muy cerca de que se pierdan ciudades importantes en el este de Ucrania. Y cuando eso ocurra, por cierto, es probable que el patrón de la guerra empiece a cambiar. Y empezamos a ver una transición de una guerra tradicional a un tipo de guerra más dinámica. Así que Estados Unidos no puede cambiar eso militarmente. Hablan de imponer más sanciones contra Rusia, pero cuando realmente analizas las sanciones de las que hablan, en realidad no son sanciones contra Rusia, porque ya han sancionado a Rusia al nivel más alto posible. De lo que hablan ahora es de sancionar a otros países. Es decir, quieren sancionar a países como China. Por ejemplo, países compran petróleo y gas ruso. Pero la realidad es que debido a cómo funciona el sistema del petróleo y el gas, todo el mundo, en algún nivel, que compra petróleo en los mercados internacionales, va a acabar en algún momento comprando petróleo ruso, porque así es como funciona la industria petrolera. Quiero decir,
Sé un poco de lo que hablo porque solía trabajar en el mundo del transporte marítimo. Entonces, realmente van a empezar a imponer aranceles del 500% a todo el mundo. En última instancia, de lo que están hablando es de aranceles del 500% a China, porque China es públicamente el mayor importador de petróleo ruso. Así que en realidad es reiniciar la guerra económica contra China una vez más. ¿Eso terminó bien? ¿Eso salió bien? ¿No fue Estados Unidos quien llamó a China y dijo, por el amor de Dios, reunámonos e intentemos reducir los aranceles? Así que vas a pasar de aranceles del 145% a China a aranceles del 500% a China. Quiero decir, es una locura e ilógico. Así que Trump, que como bien dices, es un hombre de negocios, al menos en cierto nivel entiende esto. Así que tiene que dar la impresión de que Estados Unidos sigue activo, implicado activamente, y que está jugando algún juego complicado con Rusia. Así que llama por teléfono a Putin, tienen una conversación de 2 horas. Hablan de muchas cosas diferentes. Hablan mucho sobre Ucrania, al parecer. A Putin le gusta dar lecciones a la gente, puede ser bastante pesado, pero en fin, lo hace. Así que sin duda, le dio bastantes lecciones a Trump. Y ahora tenemos la situación en la que tiene que haber conversaciones directas entre los rusos y los ucranianos, lo cual, como dijimos antes, en realidad es una gran victoria para los rusos, porque siempre han estado pidiendo conversaciones directas con los ucranianos. Pero Trump no puede admitir que eso es todo lo que está ocurriendo y que los rusos no están aceptando un alto el fuego. Así que dice que va a haber conversaciones directas, pero que serán para lograr un alto el fuego. Así es como lo hacen los estadounidenses. En inglés británico, especialmente entre los jóvenes, tenemos la palabra blag. No sé si esto se conoce en inglés americano, pero blagging es cuando hablas en grande para ocultar que en realidad no tienes absolutamente nada detrás. Y eso es lo que es Estados Unidos. Eso es lo que está haciendo Trump. Está blagging. Está dando a entender que ha logrado un gran avance cuando en realidad no ha conseguido absolutamente nada. No está consiguiendo que los rusos cambien en absoluto sus posiciones. Sí, parece que mantienen un trato cordial cuando hablan, pero Putin se mantiene firme. No cedió en nada. Como dijo antes de la llamada, eso es lo que haría. Si algo ha quedado claro es que Putin ha sido constantemente transparente sobre sus intenciones y exigencias en Ucrania. Simplemente, la gente en Occidente no quiere escuchar esto. Oh, nunca escuchan. Es lo mismo cuando China dice algo, no lo toman en serio. Así que sí, ese es el problema que tienen. El conflicto entre India y Pakistán no parece estar completamente resuelto, aunque haya un alto el fuego. Pero Modi lo dejó muy claro. Dijo que esta ofensiva militar contra el grupo terrorista pakistaní continuará y que el alto el fuego era simplemente una pausa. Mientras tanto, Pakistán sigue comprando armas avanzadas a China. Así que todavía existe el peligro de que el alto el fuego termine en cualquier momento. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, lo que ha sucedido y la razón detrás de todo esto es que la India fue humillada por este intercambio. Y creo que esto es algo que la India tiene que afrontar, porque Modi, en mi opinión, lanzó muy imprudentemente toda esta operación militar con muchísima prisa y sin ninguna preparación diplomática real. El ejército indio no estaba organizado para llevar a cabo bien esta operación. Resultó que sus carísimos cazas franceses no eran tan buenos como creían, y la operación militar no salió nada bien. Así que tuvo que haber un alto el fuego, y los indios están furiosos por eso, porque no lograron ninguno de sus objetivos. También están muy enfadados con los estadounidenses porque estos van diciendo por ahí que fueron ellos quienes negociaron el alto el fuego.
going out and saying that it was they who brokered the ceasefire, and the Indians don't like the fact that the Americans are saying that. Y a los indios no les gusta nada que los estadounidenses digan eso. Los indios también están muy enfadados consigo mismos porque la operación no salió como esperaban. Están muy enfadados con los pakistaníes porque estos resistieron con éxito. Así que la India está profundamente humillada. El propio Modi está muy avergonzado por esto. Hay muchas críticas hacia él y hacia la forma en que ha gestionado este asunto dentro de la propia India. Si miras los medios indios, están absolutamente furiosos, están muy enfadados con toda la manera en que se gestionó el asunto y con el fracaso de los antiguos amigos de la India en Occidente a la hora de apoyarla, finalmente. India's erstwhile friends in the West ultimately to support it. So this has been. Así que esto ha sido un duro golpe para la India. Y por eso están hablando de que podrían reanudar esto y que realmente no ha terminado y todo eso. Creo que eso sería muy poco sensato, por cierto. Creo que la India necesita replantearse realmente sus estrategias. Y por cierto, no tengo ninguna simpatía por el terrorismo ni nada por el estilo. Y quiero dejarlo completamente claro. Quiero decir, entiendo bastante bien la posición india y Pakistán tiene un historial de apoyo a grupos violentos. Pero quizá un enfoque diferente por parte de la India, uno más diplomático, podría haber tenido más éxito. Eso es lo primero que hay que decir. Quizás la India podría haber hablado de esto con China y haberle dicho, mira, ¿de verdad es aceptable que Pakistán albergue a grupos como estos? Ya sabes cómo son los terroristas islamistas. Vosotros habéis tenido que lidiar con ellos en vuestro país. ¿Por qué crees que sería mejor para nosotros tener que enfrentarnos a ellos en el nuestro? ¿No deberíais decirles a vuestros amigos en Pakistán que intenten controlar a esta gente? Eso podría haber funcionado, solo digo. De hecho, creo que probablemente habría funcionado, porque tengo la sensación de que China quiere mejorar las relaciones con la India en este momento concreto. Pero la India no hizo nada de eso. Se precipitaron en una acción militar y no les salió bien. Sí, de hecho, el gobierno pakistaní ofreció que las Naciones Unidas investigaran lo que ocurrió en este incidente. Y también hay un rumor de que todo fue un montaje del gobierno indio para que Modi desvíe la atención de los problemas internos, ya que sus cifras en las encuestas y las de su partido han bajado. Así que todo fue en cierto modo inventado para desviar la atención. En fin, no sabemos nada de eso, pero creo que, en cualquier caso, no lo sabemos. Quiero decir, si eso fuera cierto, habría sido un acto de puro y extremo cinismo. Y no solo eso, sino que, por supuesto, les ha salido el tiro por la culata, como suele ocurrir con este tipo de estrategias demasiado complicadas, por cierto. Pero te interrumpí. Sí, quiero decir, simplemente siento que, independientemente, creo, como dijiste, que Modi se apresuró en esto, ¿verdad? ¿Por qué no va si no quiere hablar con China, las Naciones Unidas y pide una investigación completa? Creo que ese debería ser el primer paso. Eso debería ser algo. Y el gobierno pakistaní no dijo que estuviera en contra. De hecho, lo acogieron con satisfacción. Así que simplemente pienso que realmente apresuró todo el asunto. Y el resultado de eso es que cuando apresuras algo muchas veces sale mal, ¿verdad? Suceden cosas inesperadas. No creo que debería haber ido a las Naciones Unidas, por cierto, porque eso habría implicado a los estadounidenses, los británicos y a toda esa gente. Eso lo habría complicado. Lo que debería haber hecho, en mi opinión, es, obviamente los pakistaníes estaban haciendo estas propuestas, pero Modi debería haber intentado resolver este problema a través de los BRICS. Tiene un país en los BRICS, que es Rusia, que es muy amistoso y quiere apoyar a la India. Tiene otro país, que es China, que es muy poderoso. Los indios tienen una relación difícil con China, más por sus propios sentimientos históricos al respecto, pero China también podría ser útil. China tiene interés en que los BRICS tengan éxito. India también. Rusia también.
this would have opened the way for Así que esto abriría la puerta para que la India se acercara a China para decirle a China, mira, como he dicho, tenemos este problema. Podemos resolverlo juntos. Eres amigo de Pakistán. Tienes una influencia real allí. Quizá deberíamos hacer una investigación de los BRICS o algo por el estilo, algo de esa naturaleza. Pakistán, que por cierto quiere unirse a los BRICS, podría haber estado de acuerdo con eso. Digo que Pakistán es un país muy complejo. Se afirma que el jefe militar pakistaní es una persona con actitudes extremadamente hostiles hacia la India. No sé si eso es cierto o no. Pero, en cualquier caso, al menos eso debería haberse intentado antes de precipitarse al conflicto de formas que claramente no estaban bien pensadas, con el ejército indio evidentemente no preparado para ello. Turquía también está involucrada en esto. Al parecer, la India está muy enfadada con Turquía e incluso han tomado algunas medidas de represalia, como expulsar a algunos académicos y detener algunas colaboraciones entre universidades de ambos países, cosas así. Ahora bien, ¿qué quiere conseguir Erdogan aquí? ¿No tiene ya suficiente con lo que tiene entre manos? Lo habrías pensado. Erdogan está muy ansioso por proyectarse como el líder del Islam suní. Constantemente se involucra con todos estos grupos realmente desagradables en la India, en contra de la India y, por cierto, en contra de China. Está jugando un juego muy por encima y más allá del poder de Turquía, si se me permite decirlo. Y, en última instancia, esto está acumulando problemas para Turquía. Personalmente, estoy bastante seguro de que la aventura siria va a terminar de forma desastrosa para Turquía. Está implicando a Turquía en los asuntos sirios de maneras que creo que Turquía encontrará imposible de controlar a largo plazo. Ya están viéndose obligados a dar ayuda económica a Siria, lo que supone una carga para una economía turca que ya está sobrecargada. Así que creo que esta es una política exterior completamente equivocada. Y Erdogan ha logrado tener éxito hasta cierto punto porque se ha hecho útil para algunos países, para los rusos, porque Turquía es una vía para eludir sanciones, dicho claramente, y para los estadounidenses, obviamente. Pero al final, especialmente una vez que termine el conflicto en Ucrania, creo que va a descubrir que su capacidad de influencia se va a reducir y entonces podría encontrarse él mismo y Turquía en serios problemas. Pero ya sabes, así es Erdogan. Quiero decir, en Grecia, y recuerda, soy de Grecia, los griegos tenemos que vivir muy cerca de él. Y es muy difícil seguir el ritmo de los constantes cambios y la agresividad de la política exterior turca, si he de ser sincero. Francia está perdiendo influencia, sigue perdiendo influencia en África, ¿verdad? Así que Burkina Faso tiene un líder, Ibrahim Traoré, que recibió mucha atención cuando llegó al poder. Ahora bien, llegó al poder mediante un golpe de Estado en 2022, pero desde entonces su gobierno se ha distanciado de los franceses. En su lugar, establecieron una alianza con Rusia, que incluyó el despliegue de una brigada paramilitar rusa. También adoptaron políticas económicas de tendencia izquierdista, como la creación de empresas estatales para mantener sus recursos dentro del país e intentar al menos controlar ellos mismos esos recursos. Así que me pregunto si esa es parte de la razón por la que los franceses odian a Rusia y también quieren que la guerra de Ucrania continúe. ¿Qué opinas? Absolutamente. Los franceses están furiosos por lo que ha sucedido y están indignados con Rusia por esto. Ahora bien, lo que hay que entender es que África Occidental nunca obtuvo realmente su independencia de Francia. La independencia que se les concedió en los años 60, creo que concedió es la palabra adecuada, siempre fue una farsa. Todos estos países eran gestionados esencialmente para los intereses franceses por administradores franceses nombrados desde París, y sé cómo se hacía.
Es decir, había personas que se calificaban para la función pública francesa a través de la École Nationale d'Administration. Las personas más destacadas, las que obtenían las mejores notas en los exámenes, eran enviadas a París y trabajaban, ya sabes, en el Ministerio de Finanzas o en el Ministerio de Asuntos Exteriores o en algo por el estilo. Finance ministry or the foreign ministry of some kind. And those who didn't do so well would be sent off to West Africa. Y aquellos que no lo hacían tan bien eran enviados a África Occidental para dirigir las cosas allí. Así era como funcionaba. Y era un acuerdo muy cómodo. Además, tengo que decir que también generaba enormes oportunidades de enriquecimiento financiero. Estas economías, las de estos países, seguían funcionando en beneficio de Francia como economías básicamente extractivas, proporcionando, por ejemplo, cacao a Francia para hacer chocolate y cosas por el estilo. Entonces empiezan a producirse estos golpes de Estado. Y no es solo Rusia, por cierto. Es porque está habiendo un cambio en África. Los africanos se han vuelto mucho más seguros de sí mismos en los últimos 20 años, porque la presencia de China en África ha crecido. China's footprint in Africa has grown. China is perceived as offering. Se percibe que China ofrece mucho más a África de lo que solía ofrecer la política occidental. Los occidentales suelen hablar de querer acabar con la pobreza en África, pero en realidad nunca quieren acabar con la pobreza en África. Pueden organizar cumbres sobre este tema, pero en cierto modo, mantener a África en la pobreza sirve a sus intereses. Y también a los intereses de las ONG que supuestamente van a acabar con la pobreza en África. Si la pobreza en África terminara, todas estas ONG se quedarían sin trabajo. Así que puedes ver cómo funciona todo de nuevo. En fin, recuerdo haber escuchado a un líder africano decir que obtuvo más de una sola reunión de 20 minutos con Xi Jinping en un ascensor durante una conferencia que de semanas de conversaciones con funcionarios occidentales. Así que ahí lo tienes. Western officials. So there you go. So all of this has given African states a lot of confidence. Todo esto ha dado mucha confianza a los estados africanos. Ha habido estos llamados golpes de Estado, pero hay que entender que estos golpes cuentan con apoyo popular en esos países, porque de nuevo, el sistema electoral está o estaba fuertemente controlado en ellos. Y finalmente, se percibe que estos países están empezando a lograr una independencia genuina del antiguo poder colonial, que es Francia. Los franceses están furiosos por esto, porque supone una pérdida de influencia para Francia. Pero la élite francesa está especialmente furiosa, porque supone una pérdida de oportunidades para ellos. Ya no pueden seguir enviando a sus propios ciudadanos a dirigir las cosas en África. Así se explica gran parte de la animadversión actual contra Rusia. Ahora, los británicos a veces les gusta provocar a los franceses. Me doy cuenta de que sus informes sobre los franceses, por ejemplo, cuando informan sobre los cazas franceses, como cuando el Rafale fue derribado por Pakistán, casi tienen un tono un poco celebratorio. Y luego, cuando informan sobre esta persona, no utilizan palabras como terrorista o dictador. Son más positivos, aunque llegó al poder mediante un golpe de Estado. ¿Es eso una forma de los británicos de provocar a los franceses a veces? Sí, lo hacen. Quiero decir, y los franceses se burlan de los británicos. Esto lleva ocurriendo siglos. Quiero decir, los dos países son por un lado aliados e incluso amigos. Hay muchísimo intercambio entre Francia y Gran Bretaña. Hay muchos franceses aquí en Gran Bretaña, y muchos británicos tienen casas, villas y cosas así en Francia. A los británicos les encantan las cosas francesas, el vino francés y todo eso. Los franceses tienen actitudes complejas hacia los británicos, así que los dos países están muy unidos. Pero al mismo tiempo hay una especie de rivalidad que en cierto modo ambos disfrutan, incluso se ríen de ello. Quiero decir, había un chiste famoso. Tuvimos un programa en los años 80 llamado Yes Minister, que era una serie de comedias sobre el gobierno y sobre cómo funciona el gobierno británico. Así que tienes a un alto funcionario hablando con el ministro sobre el hecho de que Gran Bretaña tiene armas nucleares. Y el ministro dice,
Bueno, ya sabes, me pregunto si realmente necesitamos armas nucleares. No es como si los rusos realmente fueran a atacarnos. ¿Quién está hablando de los rusos? No se trata de los rusos en absoluto, se trata de los franceses. Él dice, ¿los franceses? Sí, bueno, sabemos que los franceses tienen armas nucleares, así que nosotros debemos tener armas nucleares, porque ya sabes, acabamos de tener un par de décadas de amistad, pero antes de eso, hubo cientos de años de conflicto, y no podemos quedarnos sin armas nucleares si los franceses las tienen. Así que, como he dicho, también hay un nivel de humor en esto. Pero tienes razón, quiero decir, a los dos países les encanta provocarse mutuamente. And then also Trump had a meeting with the South African president. Y además, Trump tuvo una reunión con el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa. Fue algo tensa, ¿verdad? Trump acusó a los sudafricanos de genocidio contra los sudafricanos blancos y, por supuesto, el presidente lo negó. Pero en general, creo que se mantuvo bastante tranquilo, así que no tuvimos otro momento tipo Trump-Zelensky. Aún así, me pareció que la reunión fue bastante tensa. ¿Tú qué opinas? The meeting was pretty tense. What do you make of that? Bueno, me pareció una reunión terrible. Y toda la culpa aquí recae enteramente en Trump. Quiero decir, si él piensa eso, si eso es lo que cree, entonces absolutamente no debería estar recibiendo al presidente de Sudáfrica, invitando al presidente de Sudáfrica a Estados Unidos, teniendo esa reunión con él en el despacho oval y luego diciendo públicamente, humillándolo o intentando humillarlo de esa manera. Fue absolutamente indignante y una práctica sumamente poco diplomática. Y los sudafricanos deben de estar furiosos por ello. Así que, las relaciones entre Estados Unidos y Sudáfrica habrán resultado dañadas como consecuencia de esto. Y que Trump venga y hable del genocidio de los africanos blancos en Sudáfrica, incluso mientras mira hacia otro lado e ignora el genocidio real que se está cometiendo en Gaza. Quiero decir, los sudafricanos deben preguntarse en qué planeta vive él. Eso es lo primero que hay que decir. Ramaphosa es un líder político muy experimentado. Estuvo al frente de la lucha contra el apartheid. Fue un amigo cercano y aliado político de Nelson Mandela. Así que tiene la experiencia y el autocontrol necesarios para no dejarse provocar en una pelea a gritos con Trump. Y sinceramente, bien por él. No es Vladimir Zelensky, en otras palabras, pero en este caso, como he dicho, fue Trump quien, en mi opinión, estaba completamente equivocado. Si realmente piensas tan mal de Sudáfrica, no deberías invitar a su presidente a la Casa Blanca. Yeah. Now, I just read that actually the South African. Acabo de leer que, en realidad, por alguna razón, Sudáfrica, bueno, ya sabes, la mafia de PayPal tiene muchas conexiones con Sudáfrica. Por supuesto, Elon Musk viene de Sudáfrica, pero no es solo él. Peter Thiel nació en Alemania, pero fue educado en Sudáfrica, al menos en parte, en los años 70, cuando era un estado de apartheid. Y luego está David Sachs, nació en Ciudad del Cabo y creció en Sudáfrica. Otro más es su antiguo director financiero, creo, Roelof Botha. Era nieto del último ministro de Asuntos Exteriores del régimen del apartheid, Pik Botha. Así que hay muchas conexiones y todas estas personas están muy cerca de Trump. Así que me pregunto si eso le influyó de forma negativa, porque claramente hay una tensión en Sudáfrica entre los agricultores blancos y el gobierno, por razones históricas. No hace falta entrar en eso, pero definitivamente hay tensión ahí. Pero claro, estas personas blancas, ellos influyen en Trump, ¿no crees? No hay ninguna duda al respecto. Quiero decir, no creo que haya ninguna duda sobre esto en absoluto. Claramente, la ha habido. Existe un lobby muy poderoso, y has mencionado a muchas de las personas clave que han desempeñado un papel importante en esto dentro de la Casa Blanca y dentro de la administración. Puedo decir que en realidad no me opongo a eso. Es decir, no estoy seguro de que esto sirva necesariamente a los intereses estadounidenses. Pero sí entiendo que las personas que tienen vínculos con un país en particular puedan sentirse muy implicadas con lo que ocurre en ese país y puedan quejarse al respecto.
particular country and might complain about it. Mhm. I'm not getting into the rights and wrongs of the underlying No issue. estoy entrando en si el tema de fondo está bien o mal. El punto que quiero destacar es que, si te sientes así respecto a ese país, no deberías invitar a ese presidente a la Casa Blanca. Creo que eso fue, y si decides invitarlo a la Casa Blanca, debes tratarlo de manera respetuosa y adecuada. Si quieres hablar con dureza en privado, hazlo por supuesto. Pero incluso en esas circunstancias, me parece inapropiado intentar humillar a alguien. Estoy absolutamente seguro de que Xi Jinping nunca habría actuado de esa manera. Quiero decir, me resulta simplemente inimaginable que lo hiciera. It's just unimaginable to me that he ever would. The last thing, what do you feel about James La última Comey? cosa, ¿qué opinas de James Comey? Sabes, publicó esta foto de 86 a 47, que es la palabra clave para asesinar al presidente. 47, el presidente. Y por supuesto luego la retiró, diciendo que no sabía lo que significaba. ¿Cómo podría no saberlo, siendo exdirector del FBI, verdad? Entonces, ¿qué piensas de eso? ¿Por qué hace algo así? So what do you make of that? Why is he doing something like that? He was not just the FBI director, but he was a, senior. Quiero decir, no solo era el director del FBI, sino que también ocupaba un alto cargo en el Departamento de Justicia. Trabajó con Robert Mueller. La idea de que no sabe lo que está haciendo es simplemente absurda. De verdad lo es. Ahora hay una amarga enemistad entre Comey y Trump, que siempre estuvo ahí. Y en esto, estoy completamente del lado de Trump. Comey se comportó de manera terrible. Intentó chantajear a Trump usando el dossier Steele. Espiaba a Trump, según él mismo admitió, sin ningún motivo para hacerlo. Trump hizo todo lo posible, cuando Comey aún era director del FBI, para establecer una buena relación con él. Y Comey se comportó como todos sabemos. Y después de que despidieran a Comey, conspiró para que nombraran a Robert Mueller como fiscal especial, cosa que logró. Robert Mueller appointed special counsel, which he succeeded in doing. So he obviously hates Trump. Así que obviamente odia a Trump, hasta tal punto que ahora creo que ese odio ha evolucionado y ha adquirido un propósito propio, por así decirlo. Quiero decir, ya no hay una razón real detrás de ello, simplemente existe por sí mismo. Y eso es. Y ahora vemos hasta dónde está dispuesto a llegar James Comey. Hay una cita famosa, digo famosa, pero nunca he podido averiguar quién la dijo realmente. Me sugirieron que podría venir de la Biblia cristiana. Otros han dicho que es de un autor ruso, que dice que odiamos más a aquellos a quienes hemos hecho daño. Y creo que en el caso de Comey se puede ver cómo se manifiesta eso. You can see how that is playing out. Well, I think also Comey is also very representative. Bueno, creo que Comey también es muy representativo del estado profundo. Es la propia definición del estado profundo. Verás, todo esto no creo que llegue a nada. Se saldrá con la suya. Y además, el Departamento de Justicia descubrió recientemente que se asignó a sí mismo $6 millones sin ninguna explicación ni nada. Y todavía están esperando que responda y no ha respondido, ni tampoco va a devolver esos $6 millones. Así que hizo todas estas cosas terribles. No creo que le pase nada. Así que sí, esto es lo que pasa. Y luego recordamos, ¿verdad?, que en un momento estaba investigando el Email Gate. Ya sabes lo que estaba haciendo Hillary Clinton, pero luego dijo que no había delito, que simplemente fue muy descuidada. Y después dijo, tenemos que reabrir este caso. Así que deciden qué caso investigan y qué caso no investigan en cada momento. Tienen todo este poder y absolutamente ninguna supervisión, ¿verdad? Absolutely correct. I mean, on the Clinton. Absolutamente correcto. Quiero decir, sobre el caso Clinton, está la persona que supervisa el comportamiento, que es una especie de controlador del FBI, un hombre muy decente llamado Horowitz, que investigó todo esto e hizo 2 informes. Y de hecho expuso cómo Comey ignoró por completo todo el debido proceso en todo el asunto Clinton y actuó de una manera absolutamente escandalosa. Y de nuevo parece que nunca se ha hecho nada al respecto. Y tienes toda la razón. Quiero decir, Comey hará estas cosas. And you're absolutely right. I mean, Comey will do these things. There will be no comeback against him. No habrá represalias contra él. No habrá procedimientos legales.
Si llega a haber algún procedimiento legal, acabará ante un juez comprensivo que lo absolverá. Y aún así lo seguirán invitando a los programas de tertulia. Seguirá cobrando por esto. Seguirá pudiendo ir de gira dando conferencias. Seguirá pudiendo proyectarse como la víctima. Tienes toda la razón. Goza de total impunidad. Y eso, lamentablemente, te dice mucho sobre la corrupción que existe hoy en día en Estados Unidos. It tells you about the corruption that there is in the United States today. Yeah. And yet he's the one who Y sin embargo, él escribió un libro titulado Una lealtad superior. Entonces, significa que leal en una persona particular, que es leal al país. the country. But Exactly. How Again, ironic. Exactamente. De nuevo, creo que puede ser útil para la gente en China entender esto y comprender la naturaleza del país que ahora busca convertirse en enemigo y adversario de China. Imagina una situación así en China, donde un funcionario se comporta como lo ha hecho James Comey. Se apropia de $6 millones, espía a su propio presidente, difunde historias para desacreditar a personas, básicamente está fuera de control y goza de inmunidad total. Así que ninguna parte del sistema político o legal puede tocarle. Eso te dice dónde reside realmente el poder en Estados Unidos. No en los líderes políticos, no en los políticos, que están todos comprados, sino en otros lugares. but in other places. Yeah. Okay. Vale, de acuerdo. Hablemos la semana que viene. Te enviaré un correo electrónico. Que tengan un excelente día. Igual, adiós. Bye. Thank you so much. Muchas gracias. Lo pasé muy bien. Gracias. Adiós. Bye. Bye. Adiós.